Ongi etorri, herri irratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta nueva edición en que la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza organiza a estas horas todas las semanas. Hoy les vamos a hablar de cultura, de un movimiento, una asociación cultural que tuvo existencia hace unos cuantos años. Entre amigos, que es como nos suele gustar a nosotros tratar este tipo de asuntos, de pasajes de nuestra historia cultural, en este caso, vamos a charlar durante estos próximos minutos. Decimos entre amigos porque estamos con amigos. ¿Les suena la Academia Errante? ¿Qué fue? ¿Cuándo surgió? ¿Qué es lo que significó en el ámbito cultural durante, por ejemplo, los años 60 aquí en Euskadi? ¿Quiénes se conformaban? De todo ello, de la Academia Errante, hablaremos. Si ustedes recuerdan bien ese nombre, si no tienen ni idea qué es lo que fue, o si lo mal recuerdan y no saben muy bien qué es lo que hizo, esperen porque le vamos a explicar. Hablamos también con Juan Armin de la Reñaga. Comentabas, Félix, a la hora de introducir lo que fue la Academia Errante, que es testigo directo, porque fue además partícipe. ¿Cómo se vivía dentro de esa Academia Errante, esas preocupaciones que bien has puesto, Félix, Juan? ¿Cómo se vivía? Pues en un ambiente muy acogedor, muy agradable, y cada uno exponía su parecer, su opinión, de manera muy libre y de manera espontánea. Bueno, eso ahora nos parece un poco raro decir, pero entonces era todavía más raro, porque vivíamos pues dentro de una dictadura. Estábamos bastante encorsetados. Félix ha citado aquí a don José Miguel de Barandiarán, que yo recuerdo como si fuese ayer, en 1962, en la TAUN, el homenaje de la Academia Errante a don José Miguel de Barandiarán. Yo entonces todavía no era de la Academia Errante, pero acudí allí por mi relación con Barandiarán a través, de manera muy especial, de su obra, porque pues todavía no hacía muchos años que había vuelto del exilio. Recuerdo perfectamente eso. Después, pues, ¿qué te voy a decir? Yo, pues, recuerdo también, muy especialmente, creo que un par de veces en Araoz, las reuniones de la Academia Errante, recuerdo muy bien. Y lo mismo también en casa de, no se me olvida, una de las últimas reuniones en casa de Cruz Jaca, que nos atenció con una exquisitez su señora, y pues, allí repartíamos, y ahora, creo que una de las últimas veces intervino José Antonio Ayestarán, de Cunas, médico, sí, recuerdo perfectamente. Y era un ambiente, pues no sé, era abrir una ventana, que entraba un poco aire fresco, al ambiente aquel cargado que se respiraba en el país entonces. Y como ha dicho Félix, pues ha citado esos nombres interesantes, y luego también seguirían siendo cada vez más interesantes,
y muchos de ellos pues terminaron pues siendo amigos nuestros, tanto de feliz como niños, sí. Recuerdo a Martín Santos, que ha sido citado, pues su muerte también, desgraciadamente, en el accidente automóvil, con quien tuve muy buena relación, y con estos que están ahí, que figuran en el homenaje a don José Miguel Barandiarán, en la colaboración esta, pues puedo decir que todos pues fueron luego amigos míos, y algunos siguen siendo, pocos desgraciadamente, pero sí, sí. Hay un matiz en que ha dicho Juan, era la manera en la que unos a otros se transferían las cosas, es decir, dialogaban, Sí, la palabra mágica que nos necesitamos hoy en este tiempo. Dialogaban. Cuando recuerdo en una cierta ocasión, me preguntaban a mí que, porque todavía ha habido una tendencia en la socioliteratura posterior a asociar aquel momento como una especie de agrupación para derribar el franquismo. Es decir, todo se parece que se quiere convocar en torno a la idea de que aquello era una especie de surgimiento de un partido, digamos, político para intentar derribar algo. No, bueno, evidentemente había una noción crítica frente a aquella situación, clarísima, evidente. Si analizamos las personas, de dónde venían y quiénes eran. Todos eran personas que en realidad estaban frente a aquella situación y en contra de aquella situación. Pero eran intelectuales de primer orden. Pero cuando decimos estos nombres que hemos dicho conocidos, parece que solamente decimos esos nombres, ¿no? Estaban los Uría, Trino y Ignacio. Estaban personas como Gabriel Zatirain, un ciudadano de nuestra tierra, pues que trabajaba aquí o allá o donde fuera, en actividades muy distintas. Y lo importante es el sentido integrador de aquel espacio, es decir, que el señor Martín Santos, que era evidentemente un cerebro privilegiado, pero o estaba Lassa, o estaba Flor Garech, estaba un grupo de médicos muy importantes, los psiquiatras de la izquierda, Federico Zavala, historiador, o sea, una gente de muy diversa, digamos, hablemos ahora claramente de ideología, pero siendo gente de muy diversa, Ramón Zulaika, que no se me olvide el escritor, que realmente hizo un texto maravilloso sobre la reunión aquella de Gastao en el Palacio del Duque de Infantado. Pero a lo que iba es alguna cosa muy importante. Es decir, no había entre ellos una especie, bueno, había una comunión y una comunicación que creo que salva tantas cosas y es hoy paradigma y ejemplo de tantas cosas. Pero voy a decir algo más sobre esas reuniones entrañables, ese sentido entrañable, ya sabéis, y saben nuestros oyentes, que departían en torno a una mesa. Ángel Cruz Jaca se preocupaba de una cosa que parece que hoy tiene más importancia, pero siempre ha tenido. Era la mesa y el mantel, donde la gente pudiera estar a gusto, donde pudieran sentarse y pensar, donde pudieran departir y pasar una jornada, donde se pusieran solaparse al natural, y también les exigía, les ponía lección, les daba materia. Efectivamente, les daba materia y asunto, porque en realidad Jaca, por eso grabó en cinta todas las sesiones. Por cierto, la generosidad de Jaca está en cómo él, todos esos materiales, los dispuso y los puso, en este caso a mi disposición, para que estos estudios se pudieran llevar a cabo, con entera naturalidad. Ahora parece que todo el mundo guarda todo y esconde todo debajo de la cama. Pero hay una cosa más importante sobre el tono en el que se van desarrollando, ¿no? Hay varias sesiones, algunas derivan en libros, por ejemplo, la de homenaje a don José Miguel de Barandiarán deriva en un libro muy interesante sobre don José Miguel de Barandiarán. No solo por lo que he dicho antes de Martín Santos. Martín Santos ha tenido un estudio sobre el naturalista, lo que es el naturalista en el sentido científico de la expresión y la concepción del naturalista, extraordinaria. Por eso yo recientemente denunciaba algo que me parece terrible, la cantidad de insultos que ha recibido don José Miguel de Barandiarán, digo insultos y menosprecios en algunos medios de comunicación españoles, y yo me preguntaba si Martín Santos, Antonio Tobar o Pablo Michelena pudieran ver esto, ¿qué dirían? O Julio Carvalhoja, ¿qué barbaridades se están diciendo? Y que yo no sé si hemos estado a la altura para poder contestarlas y razonarlas, a la contra, porque yo creo que se explican solas, Pero en fin, dicho aparte este momento tan torpe, cuando el gobierno civil aprieta a Jaca para que le diga, le persiga, le diga dónde se hacen las reuniones, le molesta, le intimida, un tal Melitón Manzanas, que yo no sé si lo conocen ustedes. Le persigue a Jaca. Jaca opta por no volver a convocar las reuniones. Y le pregunta a Martín Santos a nosotros, ¿por qué no convocas? ¿Qué pasa? ¿Aquí pasa algo? No, tal, en fin, es mejor ya no por estos motivos y tal. Luego convocó algunas en casa, como ha dicho Juan, en casa particular. Pero le pregunta por carta a los académicos que qué creen que deben hacer para cómo podrían seguir haciendo esa tribuna de encuentro. Y Luis Martín Santos le escribe una carta que tengo yo, que me entregó Jaca,
en la que dice, no cambies el formato, que el formato sea así, que una serie de personas podamos sentarnos y departamos. Hay dos cosas importantes sobre esa forma de participar, ¿no? Están grabadas. Los debates que había, yo no sé si tú asististe a alguno en directo, Juan Garmendia, pero los debates que había entre Oteiza y Luis Martín Santos eran de primer orden. Otros también, es decir, las participaciones en general muy interesantes. El libro sobre López de Aguirre es muy interesante. El libro de López de Aguirre muy interesante. Muy interesante, los trabajos muy interesantes. Y hay dos libros muy interesantes. Sí, Zumalde, bueno, personaje importantísimo, Ignacio Zumalde. Luego diré algunos nombres más, porque además de Zumalde, Iñaki Zumalde, venía también a Mesa Gales de Bilbao. Aquí estaba Vicente Urcola, que creo que ya ha dicho el grupo de los psiquiatras. Estaba don Ignacio María Barriola, Iñaki Barriola, amigo nuestro. José María Donosti. Luego algo tuvo que ver con la Universidad del País Vasco. Fundamental. Gabriel Sapián, que ya he dicho antes, Juan José Laza Albaitero, psiquiatra, que también es un personaje muy interesante en la vida social. Y de la mesa que había dicho antes, sí. Entonces, quiero decir con todo este conjunto de cosas que la vocación era muy amplia, pero yo creo que solamente incluso está ahí una película en la cual Oteiza, una película de muda, que la hizo en Super 8, la hizo el amigo Laza. En esa película Oteiza y Martín Santos discuten, y yo propuse un día poner voz supuesta a qué o sobre qué estaban discutiendo, ¿no? Pero ante todo yo creo que había una cierta pasión por la inteligencia, una evidente pasión por la inteligencia, unas ganas de conocer, de discutir, de poner al día. Y hay dos libros de los que nadie habla y yo espero poder publicarlos inmediatamente. Se hicieron dos sesiones, una muy importante sobre Europa, sobre la idea de Europa. Por supuesto ahí estaban y los jóvenes participaban como Luis Peña Santiago, que tenía 24 añitos, 24 añitos. Se hizo una sesión sobre Baroja, sobre Don Pío Baroja. Se hizo una sesión sobre Europa y otra sobre la Iglesia, los vascos y la Iglesia, y otra sobre Nafarroa. Pero la de Europa y la de los vascos y la Iglesia es una sesión, yo tengo los textos cuidadosamente guardados por Jaca, de las intervenciones, o de luego de las recreos que se hacían, o de las anotaciones que se hacían posteriores digamos, al almuerzo. Porque hay gente que dice, eso eran las reuniones tabernarias. Ya quisiera yo tener ahora reuniones tabernarias en nuestra universidad con esa gente. ¿Cuándo te parece? ¿Te imaginas que tuvimos luego la desgracia del fallecimiento de fatal y el accidente de Martín Santos, ¿no? Pero eso hubiera ido acumulando y hubiera ido recogiendo. Démonos cuenta que estamos en el 63, se publican los libros. Y vemos que también una fecha que has dicho antes, clave, Juan Garmendia, es que en el 57 muere Pío Baroja. Dice Luis Peña Basurto en ese texto que hemos citado antes. Eso es en el texto introductorio. Sí, dice, nos preocupaba todo, dice, la muerte de Pío Baroja que nos dejó como una especie de orfandad, dice Luis Peña Basurto, dice, y sobre todo el silencio que la acalló a la muerte de Pío Baroja en el 56. En el 57, digamos que Oteiza, miembro de la Academia Arrante, recibe el Premio Internacional de Sao Paulo. Eso te revela que aquí las gentes están desprendiéndose y comunicándose. En el 56 acababa de venir del exilio don José Miguel de Barandiarán, que por cierto lo había traído del exilio con una gestión de Antonio Tobar en todo el rector de Salamanca a Salamanca. Gracias a él. Sí. Y bueno, también Luis Jiménez es una gestión positiva, vamos. Pero todas estas cosas que estoy diciendo revelan que, imaginémonos que no hubiera venido Barandiarán, que no hubiera podido haber ese debate sobre Barandiarán en la academia, que hoy no tuviéramos un texto de Martín Santos, y de los demás, pero digo de Martín Santos un poco como peso de otra persona. Imaginemos, Martín Santos decía que él era agnóstico, o más o menos decía que era ateo, pero se entendía muy bien con don José Miguel de Barandiarán y supo valorar. Entonces, esa capacidad de valorar al que no es como uno, pero que forma parte de una misma preocupación. Y lo que se echa de menos ahora. Se echa de menos ahora. A mí me parece todo esto que le estoy diciendo a gusto, parece un poco como paradigma de lo que se necesitaba. E insisto, no había universidad. Martín Santos, en un país donde hubiera habido una universidad, pues sería rector de la universidad, Coldo Michelena, pues Iden de Iden, Carlos Baroja Iden de Iden, muchos de ellos doctor Maristosa también, de todas esto, y estaban aquí peleando por una realidad. Tenemos cuenta que en el año 63, cuando se publica los libros, los 4 libros, López de Aguirre, el homenaje a Barandiarán, el libro sobre la generación del 98, que es muy importante, hay una serie de materias, no encontramos hoy ningún libro sobre gente de la generación del 98 donde no se cite ese libro, porque son expresiones, son textos, son documentos de un gran peso de toda esta gente, ¿verdad, Juan?, sobre
Así es. De aquella época. Yo me pregunto que si hablamos de esta gente pues de un carácter intelectual absolutamente reconocido, que se juntaban en torno a una mesa y departían sobre distintas inquietudes que tenían y de distintas ideologías, y que encima tenían esa capacidad inherente igual de autocomunicarse y de poder debatir y discutir, ¿por qué igual no ha sido tan reconocida la Academia Errante como tal, no? ¿Realmente se ha reconocido y se conoce hoy en día lo suficiente para lo que pudo ser o fue? Yo me reconozco un poco culpable, ¿no? Pero yo sí voy a decir una cosa. Las instituciones, digamos, públicas y parapúblicas de este país, cuando quien les habla les ha propuesto, digamos, poner 4 pesetitas, 4, porque no hacen falta 8, con 4 pesetitas, no para mí, sino para publicar un libro sobre la Academia Errante. Uy, han hecho todos los esfuerzos de retorcer su espinazo, como se suele decir vulgarmente, para no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no aparece. La Academia Errante hoy no se representa como, yo que sé, algo mitográfico. Aquí ha habido una inflación de historia política, o de historiografía política. Pero ha habido una negación de historia cultural y social. O sea, no hemos... Se arrumba el silencio. Efectivamente. Se trae luego consigo el olvido. Y yo digo que hoy es paradigma de todo eso. Yo estos días cuando se le insultaba, insisto, a la oposición de la bandera en algunos periódicos, con aberraciones intelectuales que yo no voy a repetir, pero que sí voy a contestar razonadamente, porque hay que contestar siempre razonadamente, y con razón se puede realmente rebatir esa historia con naturalidad, no hace falta inventarse la historia. Yo me pregunto, esas gentes que le han, digamos, vilipendiado a don José Miguel, insisto, ¿qué pueden decir si tuvieran a Luis Martín Santos enfrente diciendo lo que Luis Martín Santos reconoce? Con su talento y su gran capacidad intelectual y su gran noción crítica. Porque Luis Martín Santos, evidentemente, había debates. Luis Martín Santos, fundamentalmente, insisto, que con Oteiza tuvo grandes rifirrafes. No quiero olvidar, de todas formas, en este, digamos, corolario y en este recordatorio de la Academia Errante, lo que fue el papel de los hermanos Tornes Lassa, no se me olvida a mí esto. Bernardo Tornes Lassa y Mariano iban a la Academia. Bernardo y Mariano. Bernardo y Mariano, sí. Miembros de la Academia. Y Oteiza, y aquí doy el dato en favor de Oteiza, dice, sí, de acuerdo, nos estamos reuniendo. Estamos aquí, lo dice en uno de los libros. Pero ya nos hemos dado cuenta que aquí tenía que haber un notario. Tu editor, le dice a Bernardo, cariñosamente, claro. Hay que tomar hasta de todo esto, que ya la estaba tomando Jaca, grabándolo en cinta, por cierto. Y hay que decir al pueblo lo que somos. En el en el 66, bueno, entonces ya estaba tramando Oteiza lo que estaba tramando. En el 63, Oteiza publica El Coste Grande. En el 62, Martín Santos publica Tiempo de Silencio. Imaginemos del 57 al 63, o 64, la muerte de Luis Martín Santos, la aparición de Arrieta Aresti, y creo que Arrieta Aresti, sigo diciendo, tiene un sentido guipuzcoano, y no lo digo porque estoy ahora hablando de una emisora fundamentalmente guipuzcoana. Porque Arrieta Aresti, hay que decirlo una vez más, surge, persiste, y es como es, ese libro es como es afortunadamente, y yo me alegro muchísimo, porque el abismo va a ver Aresti seguro ha leído Oteiza después del Coste Grande. Relacionado con este libro, yo conservo una carta de Gabriel Aresti. Claro, porque ya sabes que luego le dieron el premio en Tolosa, Pero, bien, pero hay otra cosa, Juan, que no quisiera dejar aparte, y es una cosa, digo, que no era una reunión de intelectuales exquisitos solamente, era una reunión en la cual una serie de personas con unos conocimientos se los transferían como han dicho antes a nosotros. Pero también Jaca, el amigo Ángel Cruz, siempre se preocupaba, y está incluso dibujado en los libros y en las mesas, porque él dibujaba dónde se sentaba cada uno de ellos, la voz del pueblo. Y en Araoz, cuando López de Aguirre pide a uno del pueblo que hable. Y si repasamos el libro, ahí está un vecino del pueblo, anónimo, que cuenta algo. Y yo no recuerdo si me dijo algo, cuál era el nombre de este Algo que vecino. muchas veces resulta muy interesante. Muy interesante. Yo he contado otra cosa más. Cuando le piden a Oteiza, ha pasado un tiempo, como sabemos, Araoz es la patria el lugar donde Meñachi, donde nace, se dice que nace López de Aguirre. Pero cuando le piden años después a Oteiza una estatua para Oñati, de López de Aguirre, Oteiza dice que la estatua tiene que ser de dos caras que son una, dice él, López de Aguirre y Felipe II.
como contraste. Y bueno, eso nunca pudo llevarse a cabo, pero las épocas son las épocas. En fin, de todas formas, un poco por insistir en algo que me parece fundamental en lo que significa como aportación histórica y documental de la Academia Errante están sus 4 libros. Sus 2 libros que no están publicados, el de la Europa y el de la Academia y el de la Iglesia, y que espero poder publicarlos y editarlos con anotaciones. Y está ante todo un testimonio en la prensa, que bien que mal se fueron publicando artículos en torno a la Academia. Yo recuerdo un artículo memorable y de un valor documental y de realmente es un artículo extraordinario y literario extraordinario, que es el de Ramón Zulalca, cuando Locos en Palacio se titula, cuando él escribe en el Diario Vasco un artículo en el que se supone que es el escribano o el amanuense del guardián del Palacio del Duque de Infantado de Oñati, y le cuenta cómo entraron allí 2 señores que parecían locos, que eran los miembros de la Academia Errante, entonces Oteiza, que entró pidiendo un teléfono para llamar por teléfono a Felipe II, ¿no? Y entonces Ramón Zulalca recrea en ese artículo, insisto, memorable, la escena en la cual pues, los académicos entran en el palacio y lo primero que pregunta Oteiza a gritos es ¿dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca? Evidentemente en esos lugares no había biblioteca. No había bibliotecas, no tenían espacios para realmente poder desarrollarse. Yo creo que la certificación de que eso era así no era por una queja o por una necesidad de mostrarse, pues yo qué sé, como si fueran victimistas de la situación. No, es que no eran víctimas de la situación, eran realmente reos, es decir, no tenían espacios para poder, digamos, discurrir, ni en la prensa, ni en las emisoras, ni en los espacios, los fueron generando. Entonces, ese es el valor civil e intelectual de ser. Quedan un poco avanzados a su tiempo, ¿no? Que hoy en día se ve todo eso como fácil, si se quiere, pero... Hoy eso viene dado por la sociedad. Juan Garmendia... voy a apuntar aquí que una de las últimas reuniones, la última, en fin, ya era, ¿qué te voy a decir? Otra Academia Errante ya no había bajado mucho, pero fue el 22 de diciembre de 1993 que nos reunimos atendiendo la convocatoria de Jaca en la villa de Serain. Ahí estuvimos varios que nos dieron una placa a cada uno y que recuerda otra reunión celebrada 30 años antes en la misma villa de Serain, y que la tengo aquí delante, que dice Oroy Garrilla Academia Ranterén Oroy Tamar Usted Rená en Serain. Esto fue el 22 de diciembre de 1993. Yo creo que fue lo último que se ha hecho así de la Academia Errante. Esto más que nada pues era una evocación de lo que fue un cierre. ¿Quiénes estabais ahí, Juan? Has hablado de varios miembros a quienes se entregó esa placa. ¿Recuerdas apellidos y nombres? La placa es Andrés Cristalina Oteiza, ¿no? Pero Oteiza no... ¿Me oye bien? No, Juan. Sí, a ver, si comento, a ver si... ¿qué apellidos, qué nombres al margen del tuyo estabais y os reunisteis allí en Serain el 22 de diciembre del 93? Pues puedo decir Juan Ignacio Díaz, Josu Oregui, Iñaki Barriola, en fin, Jaca, por supuesto, Luis Pedro Peña Santiago y varios más. Así en este momento no recuerdo, ¿verdad? Pero y decía yo que antes que al propio Oteiza también se le envió la placa. Hay una fotografía también de aquella reunión. Sí. Barriola, estoy seguro que estaba Iñaki Barriola. Y pues vamos a ver. Federico Zavala no estaba. No, ya había fallecido, sí. Bueno, pues si os parece, recordando esa época de Serain, hacemos una pequeña pausa musical y continuamos enseguida. Escuchábamos la música From the Road de Bruce Springsteen, música relajante, mítico cantante norteamericano, para volver a Euskadi, ¿no? Para volver a hablar sobre la Academia Errante. Despedimos, eso sí, ya lo hacíamos antes, a Juan Garmendia Larrañaga, quien ya nos deja en el programa de hoy, y continuamos con Félix Maraña hablando sobre lo que fue y lo que yo decía, esa Academia Errante. Félix, a mí antes se me ocurría un paralelismo que no sé si se puede pues incluso ni plantear, pero la Academia Errante pudo ser como una especie de generación intelectual, como pues la tan famosa generación del 98 pudo actuar en el conjunto de España. Se podría equiparar, sobre todo desde el punto de vista de inquietudes, de necesidades nuevas, de búsqueda de otras vías, soluciones.
Yo creo que la Academia Errante tuvo ante todo, insisto mucho en que incluso no se podría hablar de una generación, digamos, lineal, es decir, en la que todos ellos tuvieran unos mismos las mismas inquietudes, caracteres, preocupación intelectual, porque demos cuenta que unas personas eran mayores que otras. Por ejemplo, yo voy a hablar con toda claridad. José de Arteche era un hombre, pues, de un sentido religioso casi como él mismo reconocía, enfermizo, es decir, una gran preocupación religiosa. El de Martín Santos era un hombre ateo. El conjunto de las, actitudes que tenía cada uno de ellos, incluso de las edades, era muy distinto. El de Martín Santos venía, de una enseñanza intelectual y una formación intelectual muy crítica con Ortega, con toda la gente de la generación que había precedido. Y llega a San Sebastián y se encuentra que haya valores en don José Miguel de Barandiarán, que tenía 30 años más que él, haya valores que no había encontrado en otros espacios en la propia universidad. Incluso don Julio Carabaroja, que eso lo dijo por activa y por pasiva, reconoce que ya antes de la guerra, en una cueva de Carranza, había reconocido o recibido don José Miguel de Barandiarán unas enseñanzas que no había conocido en toda la carrera en la universidad. Es decir, con 3 meses que estuvo en Carranza con él, practicando, haciendo investigaciones, etcétera. Pero ante todo, todos ellos, yo creo que participaban con distintas edades, preocupaciones, sentido religioso, sentido ideológico, porque la ideología de Coldo Michelena no era la de José Mario Donosti, por ejemplo, que era un señor protagonista de la ciudad, por cierto, muy inteligente, hoy olvidado, protagonista de la ciudad de San Sebastián, muy interesante, y que ya antes de la guerra hacía poemas, escribía y escribió muchísimo, tenía un sentido literario e intelectual muy interesante. Él era un hombre republicano. Quiero decir que Ignacio María Barriola era un hombre muy católico, digamos nacionalista, digo que no me gusta hacerlo aquí, pero bueno, para entendernos, acababa de salir de la cárcel, condenado, que estuvo por colaborar pues en el auxilio a las personas y a la red que digamos tiende el Partido Nacionalista Vasco tras la guerra civil para pasar a las mudas, a las gentes, para en fin, salvar a la gente materialmente de la tortura o de la muerte, ¿no? Es decir, una organización civil de ese sentido, cuando él podía haberse dedicado a su medicina y callarse y tirar para adelante, pero ahí está su compromiso, como estuvo luego el compromiso de Ignacio María Barriola, fundamentalmente en ese año 1963, donde públicamente él decide crear Augusto y don Carlos Santamaría y don Francisco Llata, que acaba de fallecer hace poco, el deán de la catedral. Es decir, gente, claro, el deán de la catedral pues con un cargo dentro de la jerarquía de la iglesia, pero sin embargo decididamente empeñados en fundar la universidad civil, la universidad pública, enfrentándose incluso a los intereses lícitos, pero bueno, intereses de la comunidad del Opus Dei que estaban implantando aquí, que justamente se había en los años 63, se le da validez, digamos, civil a los estudios religiosos de la Universidad de Navarra aquí, que eran ingenierías y físicas y demás, y también, no tenemos por qué ocultar porque es público y notorio, a estudios, lo entonces llamados estudios universitarios técnicos de Guipúzcoa. Es decir, había unos intereses lógicos, la Compañía de Jesús, pues por implantar ahí filosofía, etcétera, y a eso no se enfrentaba Ignacio María Barriola por llevarla contra a determinada orden religiosa, sino sencillamente se enfrentaba porque él entendía que había que construir una universidad pública, no para negar las privadas. Él que era, insisto, profundamente católico y practicante y todo lo demás, pero tuvo ese sentido civil de rebelarse en el sentido más noble del término contra la situación en favor de la creación de la universidad pública. Y no digo nada si digo que reitero algo que esto es reconocido públicamente. Recuerdo en el homenaje que hicimos a Ignacio María Barriola en los cursos de verano hace muy pocos años, hace 2 o 3, después de su muerte, como Ricardo Estepara reconoció públicamente que lo que había diseñado Ignacio María Barriola es lo que es hoy la Universidad Pública de Euskadi, de País Vasco. Y no se había ido a más. Es decir, lo que diseñó él es lo que se ha hecho. Por tanto, no trabajaron en balde, no pensaban en balde, no se reunían en balde, no se comunicaban en balde. Imaginémonos que, insisto, todas aquellas personas, Martín Santos, Baroja, Michelena estaba entonces en Salamanca, Barandiarán estaba en Salamanca y daba clases también en la Universidad de Navarra, en Pamplona.
Es decir, pudiera verse del Sotomairu, que empieza a brotar en los 64, pero empieza a brotar con algo que ya hemos dicho muchas veces y que lo ha definido muy bien y mejor que nadie, con un sentido historiográfico que ella se ríe cuando digo esto, pero es verdad, en el sentido de saber decir en muy pocas palabras aquello que ocurrió en realidad, y es lo de Siriano. Cuando dice de repente, pues bueno, apareció aquello que podíamos llamar la primavera. Y por todos lados salía un músico, un poeta, un cantante, un escritor, Aresti, el otro, se publicaba esto, aquello, hacía hacían exposiciones, venían aquí, venían allá. No era, no había más porque no había medios, incluso para ir aquí a Bilbao había que hacer casi un peregrinaje. Se tardaban 4 horas en un autobús, ¿no? Eso cuando llegaba el autobús. Quiero decir con todo esto que, para no hacer batallitas que puede dar la sensación de que aquello, en fin, fue heroico, etcétera, yo creo que sí fue heroico. Y fue heroico en el sentido, insisto, más noble del término, porque estas personas, insisto, pensando de vivir de esa forma y sin querer imponer lo que pensaban a los demás, procuraban transferirlo. ¿Quién hizo posible aquello? Pues algo que vengo repitiendo tantas veces, pues una persona como Ángel Cruz Jaca, una persona de la voz del pueblo, es decir, una persona que era y es, porque ese es un título que le reconoce, recadista, que todos los días venía desde Zumarraga a Donostia con una bolsa, iba a un bar en donde tenía su oficina general, dejaba las cosas, cogía, las llevaba, las traía. Desde luego no era un recadista al uso, pero la verdadera mensajería que el amigo Jesús Jaca de Orgullo llevó y lleva en ese tiempo y entre las gentes es la idea de que tienen que comunicarse. Y por eso insisto, cuando me preguntaban qué política tenían, o pues la idea esa de que es que yo que sé, sacaron 3 comunicados contra el franquismo, pues no, pero la manera en la que se condujeron, todo iba contra eso. Es más, la persecución constante de Melitón Manzanas no es por casualidad. Melitón Manzanas le chantajeaba a Ángel Cruz Jaca, esto debe constar, entre otras cosas, le iba a esperar al tren cuando venía de Zamora. Si Jaca llegaba a las 8 de la mañana o a las 9, que venía con otras personas que se supone del pueblo de la comarca, estaba allí esperándole Melitón Manzanas. Buenos días, Jaca, y tal. Y le acompañaba hasta donde iba Jaca. Jaca decía, oiga usted, dígame por qué me sigue usted, o no me comprometa usted de esta manera. Y el Melitón le hacía chantajes y le decía, o me dices dónde reunís, cómo os reunís, o cuándo lo vais a reunir, o si no, tus hijos no estudiarán la carrera. O si no, un día te mandamos pues algún recadito. Y al llegar aquí, pues te detienen diciendo, ¿qué tal usted ahí? ¿Me entiende usted, no? Estos chantajes ocurrían. Y sin embargo, Jaca sostenía las reuniones, las podía hacer, las podía llevar a cabo. Jaca reconoce que Luis Martín Santos fue precisamente uno de los que más, digamos, se enfadó porque no se pudieran seguir haciendo las reuniones. La verdad que Martín Santos acaba de salir de la cárcel, volvió luego a la cárcel, en fin, y todas estas cosas. Yo creo que de no haber muerto Luis Martín Santos hubiera él tomado la iniciativa, porque se lo dejaban muy bien a Jaca, y me parece muy bien, porque bien se lo hacía muy bien Jaca. Jaca además les hacía preguntas, Jaca planteaba cuestiones, y voy a decir una cosa que puede parecer como pequeña, pero a mí me parece muy grande. Jaca, en el fondo, yo creo que convoca todo aquello y hace todo aquello por un deseo natural y también desmedido, y por tanto natural, porque en el ser humano hay medidas y desmedidas, de conocer. Jaca necesitaba conocer. Y no es que hizo aquello como uno para tener en su universidad gratis, no. Lo hizo para los demás y con los demás. La prueba es cómo él invierte todo su tiempo y sus medios, su afecto, en que la gente se pueda reunir afectuosamente en torno a una mesa y debatir sobre cuestiones que eran candentes entonces. La idea de Europa, la idea de cómo los vascos se han relacionado o no con la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eran cuestiones que preocupaban entonces. El hecho de que se reunían y lo hizo para conocer me parece que es determinante, ¿no? Es un término porque hoy en día se dice que pues más o menos se conoce todo, y no sé si Félix Maraña, como estudioso de toda esta materia, pues siente nostalgia porque hoy en día no ocurra esto, porque parece que lo tenemos todo, que conocemos todo, o dicho de otra manera, en la sociedad actual podría ocurrir
que gentes distintas, pues intelectuales y curiosos, diríamos, de la sapiencia se podrían reunir en torno a una mesa para pues, hacer un pequeño grupo de amigos que periódicamente se reúnan y pues intercambien impresiones. Hubo ensayos posteriores, ¿no? Yo participé en algunos, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que con todas las diferencias, el encuentro de luego de la cueva donde editábamos Perfil, Cantil, esta revista de literatura de San Sebastián en los últimos años del franquismo, bueno, sucesivos del 72 al 81, sí, pero del 72 al 79 o 78 fundamentalmente, pues realmente fue un ensayo, porque por ahí corrieron y descubrieron personas de muy diversa. Yo puedo decir ahora mismo que, claro, yo cuando hablo de la academia errante no hablo con nostalgia de la academia errante, hablo con nostalgia del presente, que es la peor nostalgia que podemos tener. Es decir, como has dicho tú muy bien antes, en este momento, si eres de una cuadrilla determinada, pues, bueno, paradójicamente ahora hay muchas universidades. Ahora tenemos muchas universidades. Pero tienes que adscribirte a una determinada, digamos, actitud, y ideológica, sino simplemente actitud de grupo, de minigrupo y, por tanto, excluyente, para, yo qué sé, pues, aquí, pues, en determinados ambientes los domina, pues, un grupo de profesores de Deusto, otro determinado ambiente los domina un grupo de profesores de tal facultad, de la universidad pública, otro tal, pero dominio, en sentido de dominio, no de participación. Nosotros, por ejemplo, o yo percibo, yo cuando se reúne la gente de la academia realmente tengo 3 años, o sea que yo no miro aquello ni con nostalgia ni intento mitificarlo, ¿no? Yo creo que cuando me asomo y veo cómo, yo pregunto una cosa que me parece elemental, y esto un historiador tiene que preguntar, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Tuvo que pasar algo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues pasó que una serie de personas que no tenían unos espacios, que no tenían tampoco un horizonte, porque no veían horizonte. Porque ¿quién sabía en el 64? Pero si es que en el 65 nadie sabía todavía qué podía ocurrir, cuál fuera el horizonte o no. Pero si es que en el País Vasco hemos tenido una universidad en el año 84. 84. La Universidad Pública del País Vasco se constituye en el 84. Sí, pero la primera facultad se crea en el 68, porque unos señores han batido a brazo partido, que son don Ignacio María Barriola, don Francisco Yarza y don Manuel Aguz, fundamentalmente, por un sentido cívico único, y no por una cuestión ideológica o no ideológica, sino defendiendo la idea de la universidad pública, que no es no es por contra lo contrario de la universidad privada, ¿no? Y por eso digo que aquel la Academia Errante fue un ensayo de universidad popular, en el sentido que, digamos, los miembros del claustro eran gente de muy diversa consideración, de muy diversa actitud ideológica, pero sin embargo de un profundo respeto a la manera en la que podían debatir y discutir. Y ahora no, ahora si te consideran que eres de un plan, aunque no lo seas, es igual. El otro día me decía una persona, ¿pero cómo te ha ocurrido esto? Sí, pero esos que han ganado en la universidad no son los tuyos. Y yo le decía a esta persona, vamos a discutir esta cuestión. ¿Por qué tú crees que son los míos? ¿Por qué tú me pones donde yo no estoy? ¿Por qué necesitas que yo esté donde no estoy? Y entonces yo creo y percibo que don Julio Caro Baroja y Luis Martín Santos o don José Miguel de Bandeira, don Julio Caro Baroja y don José Miguel de Bandeira, ideológicamente esto no tenían nada que ver. Digo ideológicamente en el sentido más noble. Pero don Julio Caro Baroja, y voy a contar una anécdota humana muy anécdota, ¿no? Una manera de conducirse. Por el otoño, y en cualquier lugar del día, ¿no? Pero ahora por el otoño solía llamarnos a Cecido Coch y a mí. ¿Qué? ¿Vamos a comer a donde don José Miguel? Así. Pues preparábamos el coche y íbamos a comer donde don José Miguel. Y ahí estábamos pues escuchándoles o estaban hablando, departiendo con la mayor naturalidad del mundo. Y sobre todo transfiriendo ese afecto, ¿no? Afecto que es una cosa que parece que la gente de hoy no necesita, ¿no? Pero yo creo que está más necesitada que nunca, ¿no? Y yo creo que eso fue así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Dicen, ¿y cómo Antonio Tobar, por ejemplo, que es un hombre que es, fíjense ustedes, Antonio Tobar es que los vascos le debemos mucho a Antonio Tobar, mucho, muchísimo. Es el hombre que hace el intérprete entre Franco y Hitler.
el Dairo. Es un joven que con 23 añitos, pero además fervoroso partidario de la causa de Falange, ¿no? Pero ¿qué hace que ese señor, que es despedido partidario de la causa de Falange y que gana la guerra civil, y vuelvo luego a Caballo Arrante por esto precisamente que voy a decir, se encuentre luego con don Luis Michelena, que está en el otro lado en la guerra civil y que pierde la guerra y que es condenado por los que la ganaron a muerte, como tantos otros ciudadanos, pero bueno, estoy poniendo este caso de dos intelectuales? ¿Qué ocurre entre los dos luego para que se comuniquen? ¿Qué mandato tienen? Pues tienen un mandato elemental, la ciencia y la conciencia. Es decir, la recuperación de la razón. Y a mí me parece que la Academia Arrante fue esa manera, esa forma por la cual un grupo de personas de muy diversa, insisto, ideología, edad, actitud, pero muy interesadas por el discurso propio de la sociedad de su tiempo, se encuentran y se reúnen para comunicarse. Y a mí me parece que eso es una gran ejemplaridad, además de las aportaciones documentales, historiográficas y, si quieres, pues también festivas y humanas que nos dejan en el tiempo, ¿no? Muchos de los líderes, ahí está Jorge Oteiza, ahí está Juan Garmendia, Larrañaga, ahí están las personas que realmente pueden dar testimonio. Pero yo creo que ante todo el testimonio que nos queda, está Jaca, ante todo Jaca, que el testimonio que nos queda es ese precisamente. Son personas interesadas por conocer, por discutir su propio tiempo, pero ante todo por tener ese sentido integrador, ese sentido del reconocimiento de los demás. Es decir, saber que el que está a tu lado piensa de forma distinta, pero con él vas a convivir y además te vas a formar. Un amigo mío solía decir, de quienes piensan como nosotros, nunca aprenderemos nada. Pues ya creo, Félix Maraña, que nos gustaría, a través de esa reflexión, emplazar y ponerlo a día de hoy, lo que fue aquella Academia Errante y lo que, pues, eso de que piensan como nosotros no aprendemos y de compartir con los que piensan no como nosotros, sino de otra manera así, hacerla ejemplar y llevarla a día de hoy. Despedíamos antes a Juan Garmendia de Larrañaga y lo hacemos ahora contigo, Félix Maraña. Gracias, y a ver si hay suerte a futuro para poder publicar esos dos libros sobre la Iglesia vasca y sobre Europa en relación a la Academia Arrante. Lo vamos a publicar, por eso ya lo tengo yo decidido. Muchas gracias. Y ustedes nada más, una vez más, eso sí, darles las gracias, mostrarles el agradecimiento en nombre de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, por haber estado durante estos últimos minutos con nosotros, repartiendo también, como no, sobre todo aquello relacionado principalmente en la década de los 60 con la Academia Errante. Ha sido un placer. Recordarles que estaremos, como siempre, a la misma hora la próxima semana aquí en esta edición de la Sociedad de Estudios Vascos. Un saludo y hasta la próxima.